el Código Penal, ¿verdad? Para tenerlos ahí presentes. Entonces, Pacto de San José, Constitución, Procesal Penal y Penal, para ir revisando donde nos habíamos quedado. En la última clase del día lunes hablamos sobre el artículo 8 del Pacto de San José, ¿verdad? Creo que lo terminamos y si no estoy mal, ahí nos quedamos, ¿verdad? O no habíamos avanzado después del 8, nos quedamos ahí. Daniela, Belinda, Flor, Kimberly, que las veo, a ver si me pueden confirmar. Sí, licenciado, ahí nos quedamos. Vamos a empezar el artículo Así 9. es, licenciado. Va. Así es, licenciado. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a retomar. Fíjense que antes de retomar el artículo 9, les quiero hablar un asuntito del artículo 4. Hay algo, yo no me recuerdo en una de las dos clases, no sé si fue en esta o en la otra sección donde me preguntaron algo del artículo 4 del Pacto de San José. Vamos a verlos y les quiero hacer un comentario para que estén ustedes en la capacidad de entender de qué se trata esa parte del artículo 4, ¿verdad? Vean su artículo 4 del Pacto de San José. El artículo 4 desarrolla lo que se llama el derecho a la vida. Esto tiene que ver con el tema de la pena de muerte. ¿Se recuerdan que eso ya vieron el video de la pena de muerte? Y ahí está básicamente lo que tiene que ver con el artículo 4. Yo lo que quiero comentarles para que hay una cuestión que tiene que ver con el Código Penal que yo quiero que vean ustedes. Vean, por ejemplo, el numeral primero dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El numeral segundo dice en los países que no han abolido la pena de muerte, etcétera. No es el tema ahorita. En el número 3 dice no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. En el número 4 en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte. Aquí, eso. Vean eso, compañeros, donde dice número 4. Bueno, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos, ¿verdad? Después en el número 5 dice, no se impondrá la pena de muerte a personas menores de edad, mujeres, etc. Ahora, el número 6 es lo que quiero que veamos, el numeral 6. Dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales serán concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión de autoridad competente. De ahí lo que les quiero decir, ahí hay algo que ya no está vigente en Guatemala, pero que sí les quiero aclarar esos conceptos que aparecen ahí. Primero, en Guatemala había, ahorita ya no, un recurso que se le llamaba el recurso de gracia, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen a personas que ofrecen la pena de muerte o que ofrecen que van a restablecer la pena de muerte, muchas de esas personas lo que dicen es que le dicen a uno, dicen así públicamente, es que vamos a restablecer el recurso de gracia, dicen ellos. Observen ustedes que cuando hay personas que ofrecen la pena de muerte, ellos no dicen, voy a restablecer la pena de muerte. Ellos no dicen así. Ellos dicen, vamos a restablecer el recurso de gracia, ¿verdad? Entonces, el recurso de gracia era un recurso que había en Guatemala que era el último recurso. Entonces, cuando condenaban a muerte a una persona y ya se había agotado todo, ya se había agotado, ya se había dictado sentencia, apelación, casación, inconstitucionalidad, amparo, ya se había agotado todo, la persona que era condenada a pena de muerte, el condenado, tenía derecho a un último recurso que se llamaba recurso de gracia. Y ese recurso se presentaba ante el presidente de la República. Y era el presidente de la República el que decidía si otorgaba el recurso de gracia o no otorgaba el recurso de gracia. La cosa es que vino un presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que derogó
el recurso de gracia, porque estaba en un reglamento. Entonces él vino y derogó ese reglamento. Y como él derogó el reglamento, ya no había recurso de gracia. Entonces hay muchos abogados que dicen, por ejemplo, que ellos dicen, vamos a restablecer el recurso de gracia, dicen ellos, porque ya no hay. Porque ellos creen que como no hay recurso de gracia, no se puede aplicar pena de muerte. ¿Ah? Pero realmente no es por eso. O sea, es decir, la pena de muerte no se puede, no es que se esté necesitada de recurso de gracia para poder aplicarse o no aplicarse, sino como ustedes lo vieron en el video que yo les compartí, la pena de muerte no se puede porque la Corte de Constitucionalidad derogó la pena de muerte en todos los delitos que la contenían, quitó ese párrafo que decía pena de muerte. No fue por el recurso de gracia. Sin embargo, cuando muchos de ustedes escuchan a personas hablar, todos hablan del recurso de gracia. Entonces, lo que les quiero comentar es que ya no existe el recurso de gracia en Guatemala y que ese recurso no tiene nada que ver. Ya no se puede aplicar. En todo caso, el recurso de gracia básicamente era una conmuta de la pena. Ustedes ya ganaron penal 1 y ahorita están en penal 2. Se supone que saben que es conmuta de la pena, conmutar una pena. Solo por duda, así ver si me entretengo ahí o no me entretengo. ¿Sí saben que es conmuta, compañeros? Así con toda confianza, sí o no. Yo supongo que debieron ya habérselas enseñado, pero si en caso no se las explicaron, solo díganme si saben, si sí o no, para que yo me entretenga ahí o no me entretenga. Hablen pues, o callen para... ¿Sería sustituir una pena por una menor? Mande, William, repita, es que perdón, no le escuché bien. Sí, sería sustituir la pena por una pena menor. Básicamente, es más, digamos que sí, es eso, pero vamos a ver, ¿alguien más que tenga otra definición? Que manda Victoria. Recuerdo o comprendí que era cambiar la pena por una multa o por bueno, creo que sí, algo así. Ajá. Eso era lo que tenía entendido, que en vez de pasar años en prisión, pues se le concedía una multa. Más, pues sí, bastante cercano. ¿Alguien más quería decir? ¿Alguien más, compañeros? ¿Estamos claros? Entonces, sí, yo creo que sí, como lo dijo William y Victoria, tienen una idea de lo que es conmuta. En esencia, compañeros, la conmuta es cambiar, sustituir una pena por otra, digamos. En esencia, ¿verdad? En esencia es conmutar, significa sustituir una pena por otra. Básicamente esa sería la definición de conmuta, ¿verdad? En esencia, digamos, en esencia eso sería. Y siempre cuando se habla de conmutar, básicamente lo que se está hablando es generalmente nuestro código, cuando habla de conmutar la pena, vean su artículo 50 del Código Penal. Vean el 50 del Código Penal. Y 50 y 51, ¿ah? 50 y 50. El que importa es el 50. 50, vean solo el 50. Miren, pues, en esencia, como lo pueden ver en el 50, básicamente la conmuta es convertir una pena de cárcel o una pena de prisión a dinero. Convertirla a dinero, ¿verdad? Eso sería en esencia la conmuta, ¿va? La conmuta es sustituir una pena por otra. En este caso, una pena de prisión por dinero. ¿Va? Entonces dice, usted fue condenado a 4 años, páguenos 100 quetzales por día y
por los 4 años y se va libre, algo así. ¿Va? Entonces es sustituir una pena por otra, especialmente por dinero, prisión por dinero. ¿Va? Eso es, digamos, es importante que lo tomen en cuenta. Ahora vean el 55. El 55. Ese es al revés del penal. 55 del penal. Este es al revés. Este es convertir multa, es decir, dinero, en prisión. ¿Va? Aquí es al revés. Digamos que le pusieron a una persona multa de 1 millón de quetzales por haber cometido un delito. Él no tiene cómo pagarlo. Entonces dice, ¿saben qué? Como no puedo pagarlo, quiero que se convierta a dinero. Eso es lo que se llama conversión. Entonces, la conmuta y la conversión, eso significa. Va. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Regresemos al artículo 4 del Pacto de San José y vean cómo dice el numeral 6 del artículo 4. Dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmuta o la conmutación. ¿Ah? Entonces, el recurso de gracia era eso, era conmuta. El recurso de gracia lo que hacía era, la persona que fue condenada a pena de muerte, se le cambiaba la pena de muerte y se le cambiaba por la máxima de prisión. Eso era el recurso de gracia, es una conmuta. ¿Ah? Es decir, se le había condenado a pena de muerte y ahora lo que se hace es cambiar la pena de muerte y ahora se convierte en prisión, en 50 años de prisión. No era que quedara libre la persona, ¿va? No, lo que se hacía era ya no pena de muerte, ahora que se quede 50 años en prisión. ¿Va? Eso es. Entonces, cuando el artículo 6 habla de conmuta, se refiere, en el caso de Guatemala, estaríamos hablando de recurso de gracia, aunque ese ya no hay, ya no está. Eso sería lo primero. Lo otro que les quiero comentar es, vean esa palabra amnistía. ¿Ah? Amnistía. Vean, eso dice, tienen derecho a solicitar amnistía. En esencia, compañeros, en esencia, ¿qué es una amnistía? ¿Va? En esencia, ¿va? ¿Qué es la amnistía? Básicamente, la amnistía es el perdón de la responsabilidad penal por un delito. ¿Va? Es el perdón de la responsabilidad penal por un delito. Eso es amnistía. ¿Va? Entonces, cuando a una persona le dan amnistía, significa que le perdonan la responsabilidad penal. Entonces, eso significa que ya no lo van a procesar, que ya le fue perdonado. Es decir, cometió el delito y aunque lo haya cometido, le dan amnistía y derivado que le dieron amnistía, quiere decir que le perdonaron la responsabilidad penal, entonces ahora ya no se le va a procesar. Eso es amnistía. Básicamente, ¿verdad? En esencia, eso es amnistía. Ahora, lo que deben tomar en cuenta ustedes es que en Guatemala, el único órgano que puede otorgar amnistías o una amnistía es el Congreso de la República. ¿Ah? Es el único órgano que puede otorgar amnistía. Ahora, pero ¿por qué delitos? ¿Ah? Vamos a ver si lo encontramos, compañeros. Vamos a la Constitución. Y vamos a ver si... porque así lo dice la Constitución, Belinda. Porque la Constitución lo dice. Vamos a ver la Constitución, compañeros. Déjenme ver si es el 100. Vamos a ver. Vean si es el 165. No estoy seguro. Vamos a ver.
A ver, vamos, ayúdenme a ver, porque no me recuerdo bien si es el 165. Licenciado, el 165 son las atribuciones, corresponde al Congreso de la República. Exacto, es que como hay en el de atribuciones del Congreso hay 3 artículos, entonces no me acuerdo cuál de esos 3 es el que lo tiene. El 165 es 1. Es el 171. 71. 171. ¿En qué numeral, José? En AG. Entonces vamos a ver ese. Gracias, por eso le decía que hay 3 de esos y por eso se le hacen bolas a uno. La G dice decretar amnistía. Ahora, vean eso que es importante de esa literal. Primero, que si ustedes buscan en toda la Constitución, solo el Congreso tiene esa facultad. Nada más. Solo el Congreso puede decretar amnistías. ¿Ah? Nadie más. Y como decía Belinda, ¿por qué? Porque la Constitución así lo establece, que solo el Congreso sea. ¿Quién fue la que preguntó? ¿Belkis o Belinda? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién preguntó? Belinda, perdón. Y Belinda dijo que, ¿por qué? Porque la Constitución así lo regula, solo el Congreso. Ahora, vean la literal G. Ahora, pero amnistía, ¿por qué? ¿De qué? Vean que dice, decretar amnistía. ¿Por qué delitos? Observen, compañeros, no es por cualquiera. ¿Ah? ¿Por cuáles delitos? Delitos políticos. Delitos políticos. Solo por delitos políticos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los delitos políticos? ¿Cuáles son los delitos políticos? Los delitos políticos son, compañeros, son aquellos delitos que atentan contra el orden constitucional. Solo los que atentan contra el orden constitucional. Es decir, no cualquier delito, ¿va? Únicamente aquellos que van a atentar, que manda Belinda. Licenciado, disculpe, con respecto a lo que usted está hablando, estaría bien el artículo 216, coacción contra la libertad política. ¿A eso se refiere? De la Constitución. El Código Penal. ¿De qué código? Ahorita yo, el artículo que le acabo de leer es el artículo 216, coacción contra la libertad política, pero del Código Penal. No sé si a eso se refiere. Exacto. Ese es un delito político, ¿verdad? Ahora, vean, compañeros, hablando de lo que Belinda, vean esos artículos que Belinda está viendo. 200, ¿qué dijo Belinda? Pues el capítulo es el 4, el las artículo coacciones y amenazas. Es el artículo 216. Vean ese artículo 216. La coacción contra la libertad política. Ahora vean, ese es un delito político, porque es propiamente contra la libertad política, ¿va? Pero también hay otros delitos de orden político en la Constitución, como por ejemplo los delitos, todo lo que tenga que ver contra los derechos electorales, por ejemplo, contra el sufragio, por ejemplo, ¿verdad? Los que tengan que ver contra el sufragio, todos los que tengan que ver con este tipo de delitos. Espérenme, es que quiero ver aquí. Vean, por ejemplo, 370 vean el 378, 387.
Mejor vean arriba, 385, el título que aparece en el 385, arriba, donde dice capítulo 3. Vean qué delitos hay ahí. Y vean cómo dice el título, de los delitos contra el orden político del Estado. De los delitos contra el orden político del Estado. Entonces, esos son los delitos políticos. Y vean el 407A. 407A. Arriba del 407A, el capítulo que dice en el Código Penal, donde dice de los delitos electorales. Entonces, esos son los delitos políticos. ¿Ya los vieron, compañeros? ¿Ya los ubicaron ahí? Entonces, ahora regresemos a la Constitución. Regresemos a la Constitución. Entonces, tenemos, ¿quién puede otorgar amnistía en Guatemala? Número 1, solo el Congreso. Nada más el Congreso. ¿Por qué delitos? Por delitos políticos. Y ahora vea que dice, y comunes conexos. Y comunes conexos. Cuando se comete, por ejemplo, vieron que hay un delito que se llama sedición, ¿verdad? En el 387 del Código Penal hay un delito que se llama sedición. Entonces, por ejemplo, para atentar contra el gobierno, se necesita, entonces, el hecho de atentar contra el gobierno es sedición. El hecho de que se atente contra el gobierno. Eso, en el caso del 387, eso es sedición. Quien desconozca al gobierno constituido y se alzare pública y tumultuariamente por la fuerza contra el gobierno, eso es sedición. Ahora, entonces, el delito político es sedición. Pero para alzarse contra el gobierno, tuvieron que usar armas, ¿verdad? Cuando alguien se rebela al gobierno, tiene que usar armas, porque no se van a rebelar con rosas, tiene que ser con armas. Entonces, el rebelarse contra el gobierno es el delito político, es sedición. Pero ahí hay delitos comunes que están conectados a la sedición, que van juntos, que apoyan a la sedición. Por ejemplo, usar armas de fuego. Entonces, por eso es que la Constitución dice delitos políticos y comunes conexos. Entonces, los comunes conexos son aquellos delitos que son comunes, pero que van relacionados a un delito político o van vinculados a un delito político. Por ejemplo, para hacer sedición, digamos que el grupo que se rebela contra el gobierno, tapa el puente Belice, y para tapar el puente Belice atraviesa unos buses y les prende fuego. Entonces, rebelarse contra el gobierno es sedición, pero quemar los buses es daños, es delito común. Entonces ahí tenemos un delito político y un conexo que está ligado al político. ¿Qué manda, Belinda? Miraban bonitos los... ¿Qué manda? Licenciado, disculpe, y esto con lo que pasó con lo de los bloqueos, sobre todo con estas personas de los 48 cantones. Ajá, ¿qué pasó? Ajá. Totonicapán, ¿podría entrar en este delito de sedición? No, aún no. Creo que falta mucho como para que eso pueda catalogarse como ese tipo de delito. Era mucho. Falta mucho, pues, para que se pueda calificar de esa manera. ¿Verdad? De acuerdo, licenciado. Bueno, Gracias. entonces, ya saben, compañeros, ¿quién es el único órgano que puede dar amnistía? El Congreso. ¿Por qué? Ahora, pero no por cualquier cosa. Solo por delitos políticos y delitos comunes conexos a los políticos. Nada más. Eso ya lo tienen ustedes. Ahora, vámonos a ver, vamos al presidente de la República, ¿cómo es? Vamos a buscar al presidente 183, si no estoy mal.
183. Sí, ahí Ahora, serían las funciones del presidente. sí, pero miren pues del 183, vean rapidito así, solo por encima, rapidito la literal A, rapidito, la literal B, la C, la D, la E, así rapidito, superficial, no tan de bien, la F, la G, la H, la I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, O, P, Q, R, S, T, U, B, W y X. ¿Qué es lo que quiero que observen ahí? Y como lo vieron ahorita, y también lo vieron en el 171. ¿Qué es lo que quiero que vean? Solo tengan presente, dejen abierto ese 183, no lo cierren, no lo cierren. Ahora vamos a ver el Código Penal. Y en el Código Penal, vean el artículo 100, no sé, espérenme, 105 del Código Penal. 104, perdón, 104 y 105. 104, 105, 102. Vean el 102, por ejemplo, dice extinción de la pena. Extinción de la pena, dice. Y en extinción de la pena, vean que dice, la pena se extingue y dice por amnistía. Vean que aquí en 102, numeral 3, dice por amnistía, pero no dice qué tipo de amnistía. Entonces ahí es donde ustedes le tienen que aclarar, ¿va? Amnistía. Ya saben que la amnistía es el perdón de la responsabilidad penal. Ya saben ustedes. Vean cómo dice el 104. Dice, la amnistía extingue por completo la pena y sus efectos, ¿va? Entonces, la amnistía. Pero ahora ya saben ustedes que es amnistía solo por delitos políticos y comunes conexos, no por cualquier otra cosa. La amnistía, sí, pero solo por políticos y comunes conexos. Y esa la da el Congreso. Ahora vean el 102. También en el 101 está, dice Belinda. También está en el 101. Está en el 101, en el numeral 2, en el 102 y en el 104, la amnistía. Pero ahora ya saben que la amnistía, pero ¿quién da esa amnistía? ¿Y solo por qué? Y solo por delitos políticos y comunes conexos. Y solo el Congreso la da. Ahora vean el 102, numeral 4, dice indulto. Y también lo dice el 105. Dice, el indulto solo extingue la pena principal, dice. Y está en el artículo 102, numeral 4. Ahora, ¿pero qué pasó con el indulto? Les voy a comentar. ¿Qué pasa con el indulto? Fíjense que, ¿se recuerdan? Nuestro Código Penal es del año 1973. Nuestro Código Penal es del año 73. Entonces,
Antes, en la constitución anterior a esta, en la de antes, el presidente de la República tenía la facultad de perdonar, de otorgar indulto. El indulto, compañeros, es como ven ustedes, es el perdonar el cumplimiento de la pena, como lo dice el 105, ¿va? El indulto es perdonar la pena, el cumplimiento de la pena. Entonces, por ejemplo, antes el presidente de la República, fíjense, compañeros, que antes aquí en Guatemala, antes de la Constitución actual, el Viernes Santo a las 3 de la tarde, el presidente de la República que estuviera en aquel entonces, el Viernes Santo a las 3 de la tarde perdonaba a un reo y quedaba libre, una persona que estuviera condenada cumpliendo pena, y el presidente de la República le daba perdón y quedaba libre. Lo indultaba. Ese es el indulto. Pero en la Constitución actual se quitó el indulto. Entonces, hoy por hoy, compañeros, no hay indulto en Guatemala. No existe, porque lo vieron ustedes en las facultades del presidente de la República, ya no está. Entonces, de una vez les aclaro, artículo 102 del Código Penal y artículo 105 del Código Penal, donde dice indulto, no existe en Guatemala. El indulto no existe en Guatemala, no existe esa figura en Guatemala. Está en el Código Penal, pero no hay ninguna ley que nos diga a quién lo otorga, a quién le dieron la facultad, porque como vieron en las atribuciones del presidente de la República, el presidente ya no las tiene. Y tampoco están en el artículo 171 del Congreso. Entonces, ¿estamos claros, compañeros? Indulto es el perdón que se le daba a un reo de la pena y lo daba el presidente de la República, pero ahora ya no hay indulto. Regresemos al Pacto de San José, artículo 4. Entonces, ahora vean artículo 4, numeral 6 del Pacto de San José. Ahí está la amnistía y el indulto. ¿Estamos, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, licenciado. Va. Estamos claros, entonces. Ya no hay, ya se extingue, ya no hay, ¿verdad? Porque como lo vieron en la Constitución, ya no está. Estamos claros, ¿verdad? Entonces ahora ya aclaramos la amnistía, ya aclaramos el indulto y ya aclaramos la conmuta. Bueno, ahora sigamos adelante. Regresemos entonces a la Constitución. Y veamos el artículo 9. Veamos el 9. El artículo 9. Ustedes ya saben lo que es retroactividad de la ley, ¿verdad, compañeros? ¿Ya se les explicaron qué es la retroactividad de la ley? Sería el artículo 15, licenciado, ¿De dónde? de la Constitución. Ajá, solo que ahí en el 15, ¿qué dice, Flor? ¿Cómo dice ahí? O sea, ¿a qué se refiere el 15? Vea, ¿a qué dice? No me lo lea, solo dígame como el título, la figura que está ahí. ¿Cuál es? Y retroactividad de la ley. Entonces, vea la diferencia. En la Pacto San José dice retroactividad, mientras que en la Constitución dice irretroactividad. Entonces vean la diferencia. Mientras que el Pacto de San José dice que sí se puede hacer, la Constitución está hablando de que no. ¿Han oído ustedes, compañeros? Vamos a ver, Henry Danilo Villatoro. Oigámoslo por primera vez en el semestre, Henry, y veámoslo.
¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Hola, Henry, buenas noches. ¿Usted ha escuchado la propuesta que están haciendo? ¿Sabe por qué no se puede despedir a la fiscal general actualmente? Por lo que he escuchado yo, que es por lo del... Hay un artículo en el Ministerio Público que... En la ley del Ministerio Público. Del Ministerio Público, ajá, que prohíbe, que obstaculiza eso. ¿Y ha escuchado usted qué propusieron, qué han estado proponiendo para resolver ese problema? También le he dado seguimiento, me he escuchado, licenciado, que lo que quieren es como quitar ese artículo más que toda la ley. Reformarlo. Reformarlo, perdón. Sí, va. Pues entonces miren pues, compañeros. Vean el artículo 9, gracias Henry, el artículo 9 del Pacto de San José, y vean el artículo 15, dijo Flor. Va, y 15 de la Constitución. Entonces, primero veamos el Pacto de San José, y dice, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Dice, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará por ello. Es decir, una persona que había sido condenada, digamos que, pónganle ustedes que una persona cometió el delito de, por decirles algo, de asesinato. Y el delito de asesinato ahorita tiene 50 años de prisión. Ahorita. Entonces viene el Congreso y reforma la ley y ahora el Congreso establece que pero una persona fue condenada a 50 años de prisión. Ya está guardando prisión, ya está condenada. Entonces ahora viene el Congreso y modifica la pena y ahora dice que a partir de hoy la pena ya no será de 50 años, sino que ahora va a ser de 30. Sino que ahora será de 30. Entonces, cuando el Congreso la cambian, ¿va? Entonces cuando el Congreso establece la disminución de la pena, ¿va? La disminución de la pena, entonces, ¿qué pasa con esas personas que habían a las que se les había puesto una pena mayor? Entonces, lo que dice el Pacto de San José es que si entrara en vigencia una ley que tiene una pena menor, entonces las personas se beneficiarán de eso. Quiere decir que si una persona fue condenada a 30 años de prisión, ahora, fue condenada a 50 años de prisión, entonces ahora se le va a aplicar la ley nueva que entró y entonces ahora quiere decir que esa persona se le va a modificar y ahora va a salir antes de tiempo porque le van a aplicar entonces los 30, ya no los 50 que le habían dictado posteriormente, sino que ahora le van a disminuir y va a ser 30. Lo habían condenado a 50 y ahora se la rebajan y ahora va a cumplir, entonces cumplirá solo 30. Eso es lo que está diciendo el Pacto de San José, ¿verdad? Eso es lo que dice el Pacto de San José. Y en este caso, ¿qué manda Pati? Licenciado, solo para confirmar, ¿verdad? Lo que yo sé es que si fuera al revés, que la condena subiera, la reformara para que subiera, ahí ya no le aplica el reo según el artículo 15 de la Constitución. Sí, eso es. Digamos que ya no se le puede aumentar, ¿verdad? Ya no se le podría aumentar. Digamos que si la persona fue condenada a 30 años, ahora ya no se le puede, y después se modifica la ley, ya no se le puede aumentar a 50.
Va. Sí, sí está claro eso, compañero, les pregunto, sí está claro ese tema de la retroactividad y la irretroactividad, ¿no tienen duda de eso, de ese tema? Lick, pero ese tipo de, bueno, la retroactividad de la ley solo se aplica en materia penal, según tenía entendido yo. Sí, en todo, José Ovidio, en todo todo. se aplica la irretroactividad de la ley, aún en los tributos también. Ah, ya, yo pensé Sí, como hace tiempo, sí. cabal, a mí me habían comentado eso, que solo se aplicaba en materia penal por lo que lo toman por lo que le favorece al reo, ¿verdad? Pero voy a hacer una corrección Mire, pues acá. lo que pasa es que, por ejemplo, mire, pues ahí es una cuestión como de palabras o definición que a veces nos causa confusión. Lo que dice la ley es que solo en materia penal, mire, pues es que lo que pasa es que no me quiero entretener porque eso no lo tenía yo planeado dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar porque se supone que tenían que habérselos explicado a ustedes. La aplicación retroactiva de la ley solo se puede dar en el derecho penal. La aplicación retroactiva. ¿Ah? Es decir, que se puede, una ley que está vigente hoy, que entró en vigencia hoy, llevarla a un caso que sucedió en el pasado y aplicarla a un caso que sucedió en el pasado. A eso sí se puede hacer en materia penal, ¿verdad? Ahora, la retroactividad de la ley, la irretroactividad de la ley, como lo dice el artículo 15, por eso yo le decía, cuando Flor leyó el artículo 15, yo le dije, vea cómo dice, ahí dice irretroactividad, ahí no está hablando de la retroactividad, está hablando de la irretroactividad, que no se puede, ¿va? Entonces, esa figura de la irretroactividad, eso se aplica en todo, ¿va? En toda materia, ¿va? En toda área, aún en los tributos, la irretroactividad. Pero esa posibilidad de que la ley nueva se vaya para el pasado, eso también, eso sí es lo que decía José Ovidio, eso se puede aplicar en penal, eso solo se aplica en penal. La irretroactividad es para todo. Y la retroactividad, que es el artículo 9 del pacto, esa solo es en penal. Es un poquito enredado, José, pero es eso, ¿va? La del 15 de la Constitución para todo. Es decir, la prohibición de aplicar hacia el pasado es para todo. En cambio, la del 9, eso era José Ovidio, así, esa era la confusión, ¿va? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahorita voy a hacer mi anotación acá. Lo importante es, la de la Constitución, la prohibición de aplicar la ley al pasado, esa es para todo. En cambio, la del Pacto de San José, esa solo es para penal. Ahora, lo que yo le estaba preguntando a Henry Danilo, lo que yo le estaba preguntando era, ¿vieron ustedes el caso de la fiscal actual, va? Entonces, en el año 2016, el Congreso, por presión de muchos grupos, decidió reformar la ley del Ministerio Público. Y lo que hicieron fue ponerle un agregado a la ley de tal manera que el presidente no pudiera destituir fácilmente a la fiscal, sino que fuera bien complicado destituirla. Y se reformó la ley en el año 2016 y fue bien complicado destituirla. Y ahora quedó complicado destituirla. Entonces ahora viene la nueva propuesta y ahora quieren reformar la ley nuevamente para quitarle ese candado que quedó para la fiscal y quieren abrirlo de tal manera que sea fácil despedirla. ¿Va? Esa es la propuesta que Henry nos decía, ¿va? Esa es la propuesta que hay ahora, reformarla nuevamente para quitarla a la fiscal. Ahora, el problema es que yo no sé de dónde salieron esos abogados o de dónde estudiaron, pero el plano no fue con nosotros. Porque miren, compañeros, la fiscal general actual, la actual, nos guste o no nos guste, ella tomó posesión
creo yo que fue el año pasado. ¿Ah? Ella tomó posesión de su segundo periodo el año pasado. Ella le dieron un acuerdo de nombramiento el año pasado para 4 años. Y le tomaron un nombramiento el año pasado para 4 años. Entonces, aunque ahorita se reformara la ley del MP, aunque ahorita les hicieran caso y se llegara a reformar, sería una ley nueva. Y la Constitución prohíbe aplicarla para atrás. Entonces, la fiscal general, ella ya tiene su nombramiento para 4 años. Digamos que ella tiene su nombramiento para el año 2022, 2023, 24 y 25, digamos. Ella fue nombrada para eso y fue electa para eso. Aunque ahorita se lograra reformar la ley del Ministerio Público y se le quitara el candado de destitución, de todos modos no se le puede aplicar a ella, porque si se le aplicara a ella la ley nueva, entonces sería violar el artículo 15 de la Constitución, entonces estaríamos aplicando retroactivamente la ley. Es decir, una ley que entró en vigencia ahorita, la estaríamos llevando para aplicarla a un nombramiento que se hizo el año pasado. Entonces no se puede. Aunque se lograra reformar la ley del MP ahorita, de nada sirve, porque entonces no se le puede aplicar a ella, porque si no sería aplicación retroactiva. ¿Va? ¿Está claro eso, compañeros? ¿Se entiende eso que yo estoy planteando? Entonces, a pesar de que un montón de abogados, mentes científicas, esas mentes científicas han dicho, reformemos la ley del MP y aquí está una propuesta para reformar la ley del MP y cambiémosla, de todos modos da lo mismo, porque si no estaríamos violando la Constitución en su artículo 15, porque le estaríamos dando aplicación retroactiva. Entonces, ¿se podría usar esta nueva reforma? Sí se podría usar, pero hasta con el nuevo fiscal que viene después, no con la que está ahorita, porque ella ya fue electa para 4 años. ¿Ah? Entonces se podría para adelante, no para atrás. Entonces, por eso no entiendo yo por qué aparecen abogados que son mentes científicas proponiendo reformar eso cuando se les olvida que eso no se puede hacer porque sería aplicación retroactiva según el 15 de la Constitución. ¿Ah? ¿Estamos claros ahí, compañeros? Va. Vean el Código Procesal Penal. Vean el Código Procesal Penal y vean el artículo 454, numeral 3. 454, numeral 3. Vean el numeral 3 del 454. Esto de la ley que aparece ahí, ¿cómo dice ahí, compañeros? ¿Cómo aparece? Gaby, ¿cómo aparece ahí ese numeral 3, 454? ¿Qué dice? El juez de ejecución en el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna. La ley más benigna. Eso de la ley más benigna es a lo que se refiere el Pacto de San José en el artículo 9. ¿Va? En el artículo 9 del Pacto de San José. Cuando dice que entre una pena, ¿va? Es una pena más favorable o una mejor pena, más conveniente para el reo. En las dos últimas líneas del artículo 9, cuando dice si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone de la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Eso es la ley más benigna. Eso es la ley más benigna. A eso es lo que se llama en el procesal penal ley más benigna y es a lo que se refiere el 9 del pacto. ¿Qué manda Belkis? Licenciado, perdón, es que fíjese que me quedé algo confundida con respecto a lo que estábamos mencionando del
del caso de la ley de la irretroactividad y retroactividad. Me quedó duda con eso porque no entendí muy bien. Voy a ver si le entendí muy bien. Si estoy equivocada, pues me corrige. Un ejemplo, o sea que digamos que hoy sale vigente la ley del Ministerio Público. ¿Esa es la retroactividad o la irretroactividad? O sea que viene, como hablaba del nombramiento de la fiscal, entonces no puede aplicarse porque está saliendo vigente hoy y ese es un nombramiento en el pasado, como lo mencionaba. Sí. Pero ¿es la irretroactividad o es la retroactividad? Bien, la retroactividad es el permiso de aplicar una ley. Espérenme, voy a intentar. Es que ¿saben qué pasa? Que no me quería entretener mucho con esto porque como eso no es un poquito de derecho, sí es de derechos humanos, pero no tanto, ¿ah? Es más de otras áreas, es más procesal o más de introducción al derecho, pero por eso no quería invertirle mucho tiempo, pero para que dejarlo claro con usted, le voy a invertir un poquito de tiempo. Le agradezco por quitarle su tiempo. No, quitármelo no, Belkis, es que es para usted, siempre le sirve, pero lo que pasa es que no era de mi materia, no es propiamente 100% de mi materia, pero con tal de que ustedes aprendan más, estamos bien. Va, miren pues, compañeros. Hay un tema que se llama, una institución jurídica que se llama aplicación de leyes en el tiempo. A la aplicación de leyes en el tiempo. Y en la aplicación de leyes en el tiempo se divide en dos. Una es la que se llama ultraactividad. Y la otra se llama retroactividad. Sí se ve, ¿va, compañeros? Sí lo logran ver. Mal, pero... Tal vez sí, es que fíjense que no se lee... Ahora sí. Sí, Lick. Va, no se entiende, pero esa es culpa de mi maestra de primero primaria que no me enseñó a tener buena letra. Va, pero entonces miren pues, aplicación de leyes en el tiempo se divide en ultraactividad y retroactividad. ¿Va? Ultraactividad y retroactividad. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Les voy a poner en ejemplos. Digamos que una persona en el año de 1996 cometió un delito. ¿Va? Una persona en 1996 cometió un delito. Asesinato. Digamos que cometió asesinato en 1996. En 1996, la pena máxima de prisión por asesinato eran 30 años. Posteriormente, en el año 2000 algo, 2006, pongamos, en el año 2006, se modifica la pena de asesinato y ahora se eleva la pena de asesinato a 50 años, así como está ahorita. Esta ya fue derogada. Esto fue derogado por esta, ¿va? Esta está muerta, digamos. Esta se murió, ¿va? Esto ya fue derogado por esta. Pero digamos que la persona andaba huyendo y no fue capturada. Entonces la persona fue capturada ahorita en el 2006. Se le capturó en el 2006. Pero se le captura y se le procesa en el 2006 cuando otra pena es la que está vigente. Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí se hace una figura que se llama ultraactividad.
ultraactividad. Esto de ultraactividad suena así como ultratumba, ¿va? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, ahorita vamos a procesar a la persona porque ahorita lo capturamos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la pena que está vigente es esta, pero él cometió el delito cuando estaba esta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se trae a la vida esta pena que está extinguida y se le aplica a la persona ahorita que está vigente otra. Pero se trae a la vida la anterior, que era la que estaba vigente cuando él cometió el delito, y se le aplica ahora a esta persona cuando es otra pena la que está vigente. Esto se llama ultraactividad. Y esto es lo que permite la ley, porque la ley aplica la ley más benigna para el reo. Y la ley más benigna es esta. Es esta, la más benigna. Entonces, aunque él sea procesado hoy, cuando es esta la que está vigente, a él se le aplica la que estaba vigente cuando él lo cometió. Esto se llama ultraactividad. Ultraactividad de la ley. ¿Va? Ultratumba. Por eso es ultraactividad, como zombie. ¿Va? Sacamos de la tumba esta y la aplicamos acá, cuando es esta la que está vigente. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, gracias. Eso que usted está explicando acá lo tiene el artículo 2 del Código Civil, por si Belkis quiere verificarlo. Ahí hay otro poquito de información que le puede servir. Va. Gracias, Ahora mire, gracias. Ahora mire, pues, ahora veamos lo contrario. Ahora veamos el otro caso. Den el caso ustedes que es al revés el tema. Va. Supónganse ustedes que en el año 96 la pena máxima era 50, al revés. Y resulta que en el 2006 se reformó y resulta que le bajaron a la pena, 30. Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que la persona cometió el delito cuando estaba vigente los 50, pero fue capturada hasta ahorita. Y ahorita lo vamos a procesar, pero ahorita está vigente esta. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, ¿cuál es la norma más favorable? Esta. Entonces, lo que hacemos es, lo vamos a procesar con esta y le vamos a aplicar esta. Y ahí es donde ustedes ven. Esto era lo que decía, ¿quién fue? Daniel, no, ¿quién fue? José. ¿José fue, va o no? Lo que él preguntaba de que las retroactividades en el derecho penal, algo así. Sí, va. Ah, sí, fui yo, licenciado. Entonces, esto era lo que decía usted, va. ¿Qué hacemos aquí? Estamos aplicando una ley vigente hoy a un caso del pasado cuando era otra la que estaba vigente. Es decir, aplicar una ley que está vigente hoy a un caso del pasado cuando era otra la que estaba vigente. Lo hacemos porque esta es más benigna. Esto, compañeros, esto es lo que se llama retroactividad. Esto es retroactividad, ¿verdad? Esta es la retroactividad, hacer eso, aplicar una norma que está vigente hoy a un acontecimiento del pasado cuando era otra la que estaba vigente. Esto se llama retroactividad. Va, esto es retroactividad. Esto es el artículo 9 del Pacto de San José. Retroactividad. Y era lo que decía José. Esto solo se puede hacer en penal. Hacer esto de aplicar una norma que está vigente hoy, un hecho del pasado, solo se puede hacer en penal y solo se puede hacer cuando favorece al reo. Nada más, solo si favorece al reo. No se puede hacer en otras ramas del derecho y en otros temas. Esta aplicación de la retroactividad. ¿Sí?
¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Está claro qué es la retroactividad? Sí, licenciado, ya le entendí, gracias. Va. Ahora, espérenme. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta algo. Esto se puede hacer, como les decía yo, solo en penal. Nada más en penal es donde se puede hacer esto. Y ahora, pero este es el artículo 9 del Pacto de San José y también el Código Penal. Esto es el Código Penal, artículo 1, ¿verdad? Del Código 1 y 2, creo yo, o 3 del Código Penal. Vean ustedes por ahí, creo que es 2 o 3, creo yo, del Código Penal. Artículo 2 del Código Penal, extractividad. Entonces, gracias. Entonces, esto es retroactividad. Ahora, si leen la Constitución dice que es irretroactividad, algo así está escrito, y retroactividad, con una R, eso con dos está, ya no me acuerdo. Entonces dice irretroactividad. Entonces lo que nos está diciendo la Constitución es, no se puede llevar el derecho hacia atrás. Pero de ahí nos dice, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. Entonces aquí, lo que yo decía del tema de la señora que no quiere mucha gente, lo que yo decía, porque aquí no se trata si nos cae bien o nos cae mal, compañero. Aquí se trata de que yo les estoy diciendo lo que es legal y por eso ahí lo están viendo ustedes para que vean que no es que yo la esté defendiendo, ¿va? Si no van a decir, ay, la está defendiendo. Yo le estoy diciendo lo que es legal. Digamos que la señora fue nombrada y juramentada en el año 2022 para un periodo de 4 años. La nombraron y la juramentaron y tomó posesión para 4 años. ¿Va? Y entonces ahora vienen en el año 2023 y quieren reformar la ley. Hoy en el 2023, quieren reformar la ley para sacarla y que ella ya no termine los 4 años. El problema de esto es que la ley entraría en vigencia hoy, y la ley debe aplicarse hacia el futuro, no hacia el pasado, porque eso es lo que dice el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución lo que nos está diciendo es que la ley se aplica hacia el futuro, no hacia el pasado. Y que esto de hacia el pasado solo se puede hacer en materia penal cuando favorece al reo. Pero esta no es materia penal, esto es derecho administrativo. ¿Ah? Entonces, no se podría, y no la beneficia, va de plano, y no la beneficia. Entonces, por esa razón, es que yo les digo a ustedes que yo no entiendo cómo los abogados están proponiendo reformar la ley del MP porque entraría en vigencia hoy. Y el artículo 15 de la Constitución dice no se puede ir hacia el pasado. Entonces, aunque la reformen hoy, igual nos vamos a quedar con ella, igual. ¿Está claro? Eso era, Belkis y compañeros, ¿estamos claros ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Le entendí muy bien. Va. Solo con una duda con eso de la Consuelo Porras. Pero, o sea, si la están a ella queriendo sacar es porque ha cometido delitos, abuso del poder, como lo que pasó ahorita con el Tribunal Supremo Electoral. O sea, un abuso del poder, y yo creo que no entiendo por qué no la podrían sacar o por qué no la pueden sacar si está cometiendo abuso de poder en primer lugar. Segundo, pues delitos, por eso es que quieren sacar. Entonces yo creo que ahí hay como una violación, considero, un abuso del poder. Pero miren pues, compañeros, pero mire pues, Elkis, usted acostúmbrese también, va, usted está estudiando Derecho,
Usted no está estudiando trabajo social, ni psicología, ni antropología, ni esas cosas raras. Usted está estudiando derecho. Entonces, cuando estudien derecho, conviértanse. Entonces, conviértase, Belkis. No puede. Mire, pues, yo no puedo afirmar. Yo no sé, usted, Belkis, tal vez ha tenido la oportunidad, porque yo no he visto ese expediente. ¿Usted ya lo vio, Belkis, el expediente? ¿O solo está repitiendo lo que ha oído en la televisión, en las noticias, en los canales, etcétera? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Vio usted ese expediente o me está repitiendo lo que dicen las noticias? Perdón, licenciado, no estoy repitiendo algo, solo estoy haciendo una observación. Sí, pero ¿de dónde? Pero por eso le digo, la información que usted plantea, la afirmación que hace. Es mi punto de vista por lo que yo he visto. No. Estoy afirmando o estoy haciendo este comentario por lo que pasó cuando vinieron y agarraron las cajas del Tribunal Supremo Electoral. En eso me baso. ¿Y eso no era legal eso? En mi punto de vista, no, como le digo, no estoy repitiendo, solamente estoy haciendo una observación acerca de lo que... pero por eso le digo yo, mire pues, cuando usted vio lo de las cajas del Tribunal Supremo Electoral, ¿usted vio las noticias o vio el expediente? ¿Qué vio usted? Las noticias, licenciado. Bueno, entonces usted vio las noticias. Entonces, miren pues, compañeros, yo no puedo llevarlos a ustedes a que se conviertan en personas que se dejen llevar. Yo tengo mis criterios, ¿verdad? Tengo mi forma de pensar, pero yo aquí no estoy en campaña o en una palestra como para convencerlos a ustedes de algo que a mí me gusta. Entonces, yo lo único que les digo a ustedes es, como somos abogados, yo me voy a basar en la ley y en el expediente. ¿Ah? En eso me voy a basar yo. Yo no me voy a basar en lo que repiten otros o lo que yo vi en una cámara, porque puede ser manipulado, puede ser lo que sea. Entonces, no, miren pues, no porque el MP llegó a sacar las cajas quiere decir que es ilegal. No necesariamente. Solo ver el expediente me permitiría saber a mí si sí es o no es. ¿Ah? Les voy a aclarar algo que es importante que tomen en cuenta ustedes. El Tribunal Supremo Electoral tiene la autoridad y tiene el poder para ser la autoridad máxima en materia electoral. O sea, todo lo electoral le pertenece al Tribunal Supremo Electoral. Lo electoral es de ellos. Y los delitos electorales son de ellos. Ellos son la máxima autoridad. Los delitos electorales y todo lo que se relacione al proceso electoral les pertenece a ellos. Es cierto. Entonces, como vieron ustedes hoy un pedacito en los artículos que vimos, por ejemplo, lo del sufragio, el delito que hay para el sufragio, etc. Esos delitos son del Tribunal Electoral. Esos delitos son de ellos. Y todo lo que tiene que ver con los partidos políticos es de ellos. Eso es cierto, eso es de ellos. Ahora, pero estamos partiendo de que el Tribunal Supremo Electoral, cuando revisa una actividad, lo está haciendo en el marco de lo correcto según las leyes electorales. Ahora, el problema que hay es que hay muchos actos que pueden darse que no son de naturaleza electoral. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un acta para formar un partido político, pero yo secuestro a las personas, digamos, yo secuestro a 10 personas, los secuestro, los amenazo y les digo, fírmenme esta acta para hacer mi partido. Los obligo y los amenazo. ¿Ah? Eso de secuestrarlos, eso ya no es electoral. Eso no es electoral. El secuestro no es electoral. ¿Ah? Todo lo electoral, pero lo correctamente hecho políticamente, eso sí es electoral. Pero hay otro tipo de delitos que no son electorales que se pueden dar.
Por ejemplo, amenazar a una persona, secuestrar a la familia de una persona para obligarla a que firme esa acta o para que vote, pero eso no es electoral. Entonces, sí es cierto que puede darse el caso que el Ministerio Público investigue algunos delitos que no son electorales y que tienen que ver o que se dieron en el marco del proceso electoral, pero que no son electorales, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, secuestrar a unas personas para obligarlos a firmar el acta, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo hago una empresa, la empresa es mercantil. El registro mercantil regula todo lo mercantil. Pero si resulta que yo falsifico una escritura pública, falsifico DPIs y falsifico documentos para formar la empresa, eso ya no es mercantil. Eso no es mercantil. Entonces sí puede darse el caso que una autoridad intervenga en las funciones de otra autoridad cuando la naturaleza del delito no sea la de esa autoridad. ¿Verdad? Sí puede pasar. Entonces, yo sé que cuando ustedes ven esas cosas que pasan, ustedes se toman un bando o toman algo que les convence a ustedes y probablemente tengan razón. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos afirmar tan fácilmente algo porque no lo hemos visto los documentos. Yo sí quisiera, yo les digo como abogado y como guatemalteco, yo quisiera que el Ministerio Público se apurara y sacara la investigación. Yo quiero ver de qué están hablando, porque para este momento yo no he visto, nadie ha visto de qué se trata. Entonces, por eso es que yo no me he podido expresar al respecto, porque yo no he visto de qué se trata. Yo no sé en qué se basan o de qué se trata porque no soy parte del proceso. Entonces, por lo mismo, yo no puedo afirmar las cosas tan convencido, tan seguro, tan así, porque yo no lo he visto. ¿Ah? Yo solo he visto a las dos partes decir cosas, pero yo no he visto de qué se trata. Sí me gustaría verlo. Sí me gustaría tener la oportunidad de ver el proceso y ver realmente qué está tratando. Entonces, para no extendernos en eso, porque no es el tema, yo solo los invito, compañeros, que cuando tengan dudas de esos temas, como el que la compañera nos planteaba ahorita, cuando ustedes tengan esas inquietudes, si les interesa, procúrense meter más, averigüen más, investiguen más, antes de afirmar cosas tan a la ligera. Entonces, métanse más, procuren averiguar más qué está pasando. No tan a la ligera. Porque a la ligera hablan los periodistas, a la ligera otras profesiones, pero nosotros no. Nosotros nos tomamos el tiempo y nosotros razonamos más a fondo para intentar esclarecer qué está pasando. ¿Verdad? Yo lo que les digo a ustedes y que yo se los decía hace tiempo es, si en nuestro país se acaba el derecho y a nadie respeta el derecho y a nadie le importan las pruebas y a nadie le importa el debido proceso, entonces aquí quien está en peligro es ustedes. Porque entonces, ¿de qué nos serviría a nosotros que ustedes estudien derecho y se gradúen de abogados y a todo el mundo le vale el derecho? Entonces, ¿de qué nos sirve? Nada, entonces busquen cámbiense de carrera y estudien otra cosa porque por gusto están estudiando. No, por eso mismo ustedes siempre procuren defender al derecho, no a las personas, no a las instituciones. Y cada vez que alguien les diga algo, si les da duda, vayan a investigarlo más a fondo y procuren averiguar qué está pasando. Antes de hablar tan a la ligera, porque eso de hablar a la ligera no es de abogados, no es nuestro, es de otras carreras, nuestro no. Porque nosotros nos detenemos a analizar y a cuestionar y a pedir pruebas de las cosas. Nosotros tenemos que detenernos a analizar, a cuestionar y a pedir pruebas. Eso hacemos nosotros. No tan a la ligera, no porque lo dijo un periodista, como los periodistas agarran bandos, ¿va? No porque lo dijo la tele, no porque lo dijo Canal 7, no porque lo dijo Sonora, no porque lo dijo tal persona, no. Yo detengo, exijo más evidencia, busco prueba, porque esa es mi función como abogado.
¿verdad? Entonces ustedes no acepten tan a la ligera las cosas, porque entonces eso es contra su propia carrera, contra su propio futuro. Si en este país se irrespeta el derecho, ¿para qué están estudiando ustedes entonces? ¿Para qué van a servir ustedes si a nadie le va a hacer caso al derecho? Y ahora con cualquier cosa que diga un periodista nos condenan, y ahora con cualquier cosa que publiquen en TikTok nos señalan, y ahora con cualquier cosa que digan en YouTube, en donde jodido sea, me castigan, me condenan. Entonces, ¿para qué estamos estudiando? Estamos perdiendo el tiempo. Mejor cambiémonos de profesión y volvámonos tiktokeros. Solo que ahí me va a ir mal, porque yo bailar sí no puedo mucho, pues. Brindar sí puedo, pero bailar no. ¿Verdad? Entonces ahí me va a ir mal. Yo de influencer no lo voy a pegar, porque si bailo ante la cámara no creo que alguien vaya a pagar por ver mis bailes ni mis fotos. Entonces yo estoy fregado, porque ni OnlyFans voy a poder abrir. Yo sí estoy fregado con eso. No creo que alguien pague por verme. Voy a intentar y les cuento si me va bien o no. O sea que si un día me ven en un buen carro y ya en Nueva Delhi, quiere decir que me le fue bien a mi OnlyFans. Creo yo. Siempre hay gente loca que paga por uno. Entonces, pero entonces yo los invito, compañeros, siempre cuestionen, siempre busquen prueba o pidan prueba. No tan a la ligera. Y yo sé que a mucha gente no le agrada. Hay gente, fíjense que, por ejemplo, una señora dijo un día de mí, es que usted no ha dicho nada de lo que está pasando. Pues sí, es que yo no he tenido tiempo para buscar pruebas, ni evidencia, ni analizar. Entonces, no puedo hablar de algo que no sé. Entonces, solo eso los quiero invitar. Siempre sustenten en el derecho todo lo que digan. Siempre. Si no lo saben, digan, permítame, voy a buscar pruebas y voy a investigar. Eso. Nos vemos el día lunes, compañeros. Que la pasen bien y que descansen. Feliz noche, Lick. Descanse. Buenas noches, licenciado. Descansen, compañeros. Que pase buena noche, Lick. Excelente.